Vamos a continuar entonces con nuestra serie Conociendo la Palabra. Ya estamos en esa sección final del Antiguo Testamento. Profetas menores, hemos visto Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Hace 8 días vimos el libro de Miqueas, así que como obviamente lo estamos haciendo en ese orden de nuestras traducciones de la Biblia, por orden temático, hoy veremos el libro de Nahum. Y este libro es muy particular, tanto que de entrada quiero darles el título de la enseñanza, Ira de Dios en la palabra. Ahora, ¿por qué quiero ir directamente al título? Muy importante, mis hermanos, porque quizá al escuchar ese título uno se sorprenda. ¿Cómo así que ira de Dios? Mis hermanos, la verdad es que la palabra de Dios habla de la ira de Dios. Y hay muchas personas que no les gusta esto. No sé si haya en esta noche alguien que no le guste esa expresión. Pero aquí es donde quiero decir, por favor, nuevamente en estos temas tan fuertes, tan controversiales, permítanme tener el beneficio de la duda. Escuchemos la palabra de Dios. Luego veamos a través de la palabra si realmente la Biblia habla sobre la ira de Dios. Y al final saquemos nuestras conclusiones. Pero aquí quiero decirlo de entrada, aunque esta verdad es fuerte, como lo acabo de decir y lo quiero enfatizar y lo veremos mucho en esta enseñanza, la Biblia habla de la ira de Dios, pero a la vez, cuando uno entiende correctamente la ira de Dios, un tema muy fuerte, pero cuando uno lo entiende correctamente a la luz de la palabra, se da cuenta que es una verdad impresionante. Al contrario, creo que muchos se privan de conocer esta verdad y entenderla precisamente porque hay personas que se van a extremos. Claro, están aquellos que la exageran, aquellos que solamente quieren mostrar a un Dios airado, a un Dios que frunce el ceño y que está sentado en un trono, un viejo barbado con canas, que está esperando que una persona cometa un error para castigarlo. Ese no es Dios. Esa no es la imagen de Dios. La Biblia sí habla de un Dios airado, pero entendiéndolo en su contexto. Pero hay otros que se van al otro extremo. No, ¿qué tal hablar de la ira de Dios? Nada más esta semana escuchaba veía un video, perdón, de alguien que decía eso, ira de Dios jamás. Dios, airado, ¿qué tal? De hecho decía, ¿cómo vamos a imaginar nosotros un Dios iracundo? Pero ahí es donde está el problema. El problema está porque traemos nuestras concepciones, nuestras ideas, pero ahí es donde tenemos un conflicto grande. ¿Y qué hacemos con lo que la Biblia dice? Y creo que si hay un libro que habla de la ira de Dios, pero desde un entendimiento correcto, es el libro de Nahum. Por eso le he puesto ira de Dios en la palabra. Vamos a ver a la luz de la palabra la ira de Dios. Y estoy convencido que entendiéndolo correctamente daremos gloria a Dios por esta verdad maravillosa. Por eso, lo primero que quiero hacer en esta introducción es precisamente que tratemos de comprender en definiciones lo que es ira. Y quiero aquí ser un tanto textual porque obviamente son definiciones del diccionario. Y tengo aquí una definición de diccionario, pero lo primero que quiero decir es que aquí es donde tenemos conflictos. Según el diccionario dice que la ira se refiere a un estado emocional caracterizado por sentimientos de enfado de intensidad variable. Y ahí es donde hay un grave problema. Esa no es la ira de Dios. Ese es el problema. Esta persona que yo escuchaba decía eso, no, es que cómo vamos a ver a un Dios iracundo. El problema es que quizás si hablamos de ira y la ira de Dios, quizá inmediatamente nos hacemos la idea de la ira nuestra. Y aquí es donde quiero aclarar. La ira de Dios en nada se parece a la ira nuestra. La ira nuestra normalmente viene ¿de qué? De una emoción de enfado, de una persona que está siendo dominada y controlada por sentimientos, por emociones a causa de que quizá alguien le ofendió, o puede ser que sencillamente se está imaginando cosas, pero tanto que dice que es de intensidad variable. Y pensemos en nuestra ira. ¿O será que Alex solamente se aira? A mí me pasa. Cuando uno se aira, ¿por qué se aira? A veces hasta por cosas incomprensibles, hasta a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, uno se desespera, se angustia, no encuentra algo y después se da cuenta uno que uno mismo fue el que lo ocultó, que mejor lo guardó y no se acordaba dónde. ¿A qué voy? Normalmente nuestra ira está dominada por nuestras emociones, pasiones y circunstancias. Y entonces por eso es que, ¿qué pasa? Uno le da ira y al ratico se le pasó. Y muchas veces cuando uno actúa impulsado por esa ira humana, que en nada se parece a la ira de Dios, normalmente cuando uno actúa en esos momentos, luego ¿qué pasa con uno? Se lamenta. Ay, ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué no me contuve? ¿No es verdad? ¿Habla uno con ira y qué cosas habla? ¿Habla cosas bonitas? No. Ese es el punto. Pero si vamos a ir más a una definición bíblica sobre lo que es la ira de Dios, si habla de indignación, ira o aborrecimiento, pero justificable. Y Dios no es como nosotros. Dios no está dominado por sus pasiones. Dios no tiene un arranque, un arrebato de ira, así porque así. Esa es la gran diferencia. Por eso es necesario en primer lugar aclarar que la ira de Dios no se parece en nada a la nuestra.
La nuestra está movida por emociones, por sentimientos, y es variable. La ira de Dios no. La ira de Dios es estable y es justificable. Pero ¿de qué se trata todo esto, mis hermanos? Aquí es donde quisiera colocar un ejemplo. Imaginémonos a un juez. Un juez va a juzgar. Voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros sabemos que alguien cometió un crimen en contra nuestro, de un familiar nuestro. ¿Cómo nos sentimos nosotros de indignados con esa persona? No sé si ustedes conocen de esto, muchas veces pasa. Por ejemplo, un violador. ¿Qué pasa cuando digamos, capturan a un violador? ¿Qué quiere la gente? Matarlo, lincharlo, asesinarlo. ¿Qué hace la fuerza civil? ¿Qué hace la policía? Lo guarda, lo cuida. Ahora, ¿ustedes creen que el policía no está igualmente indignado? El problema es que el policía no puede ser injusto. El policía tiene que guardar a esta persona aún de que lo maten, de que lo linchen, porque a esta persona legalmente, ¿qué tienen que hacerle? Un juicio para que entonces ahí sí le apliquen la pena que la justicia exige. Y ahí es donde vemos la gran diferencia. Mientras que ambas personas pueden tener el mismo sentimiento de ira hacia el criminal, hay uno que se contiene y hay otro que está desbordado. Digamos lo que, para ilustrarlo un poco, aunque obviamente cualquier ilustración ante Dios es, digamos, insuficiente, pero es lo que nos ilustra un poco. Dios no está dominado por nuestras emociones, sino que aun cuando Dios aplica su ira, Él está en control de sus facultades, por supuesto, porque Él no es como nosotros que se deja llevar por las emociones. Y aparte de eso, Él tiene en mente también su perfección, su santidad, su justicia. Pero ¿cómo puede ser compatible un Dios de amor y de ira? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. Precisamente antes de abandonar esta introducción e ir a unos datos históricos que son muy importantes, quiero que veamos en esta introducción el primer versículo del primer capítulo de Nahum, porque aquí esto también nos coloca en un contexto muy interesante. Dice la palabra de Dios: este mensaje sobre Nínive vino como una visión a Nahum que vivía en Elcos. Ahora, ¿por qué es tan importante ese versículo? Y le he traído una introducción. Porque ya un par de semanas atrás, hace 15 días, vimos el libro de Jonás. Y recuerdan que Dios llamó al profeta Jonás a ir a predicar a Nínive, y en esa enseñanza veíamos que Nínive era una ciudad perversa, era la capital del imperio asirio. Asiria fue uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, fue uno de los primeros imperios, y eran muy malvados y perversos, y por eso era que Jonás no quería ir, porque él sabía que si iba y predicaba, Dios iba a salvar a esas personas. Pero resulta que Jonás ocurre más o menos en el 760 antes de Cristo. Nahum ocurre en el 660, algunos dicen quizá entre el 660 y 630 antes de Cristo, es decir, unos 100, entre 100 y 130 años después de Jonás. Pero aquí es donde esto nos coloca en el contexto, y aquí esto ya nos lleva a adentrarnos de por qué la Biblia habla de la ira de Dios. Entonces tenemos a los asirios, particularmente su capital Nínive, uno de los imperios antiguos y perversos. ¿Qué hace Dios? Dios envía a un profeta, el profeta Jonás, y los salva. Pero ¿saben qué hacen los asirios? Aproximadamente unos 40 años después, en el 722, esos mismos que Dios salvó por medio del profeta Jonás fueron los que destruyeron Israel, el reino del norte. Impresionante, ¿no? Y aún así, ¿sabe qué hace Dios? Todavía los dejó seguir viviendo. Aproximadamente unos 80 años más. Pero aún sabe qué hace Dios. Cuando Nahum profetiza, aún pasaron alrededor de unos 40 años antes de que Dios destruyera a ese imperio malvado. Pero ese es el punto. Finalmente Dios los destruyó. Fue muy paciente, fue muy misericordioso, fue muy bondadoso, pero llegó el momento en el que Dios actuó. Y ese es el punto. ¿Actuó Dios por las emociones? No, actuó Dios de la manera correcta. Por eso quiero que veamos que ante esa verdad tan fuerte, la ira de Dios, quiero que veamos de qué se trata realmente la ira de Dios a la luz de la palabra, y lo vamos a ver en 3 puntos. Y vayamos directamente entonces a este libro maravilloso. Es corto, solamente 3 capítulos, pero muy intenso. Y el primer punto lo veremos en los versículos 1 al 8 del primer capítulo, y le he puesto el carácter de Dios. El libro de Nahum nos muestra que la ira de Dios, sí, un término fuerte pero bíblico, es parte del carácter de Dios, no de las emociones de Dios, como les decía hace un momento. Veamos esto a la luz de la palabra de Dios, y por eso, mis hermanos, directamente vayamos allí. Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: el Señor es celoso, dice la palabra de Dios. Vemos ese lenguaje y allí está. ¿Lleno de qué? De ira. Está en la Biblia. Por eso lo que les decía, tristemente muchas personas quieren negar esta verdad, pero es una verdad bíblica. La palabra de Dios dice que Dios está lleno de ira y venganza. Fuerte, ¿no? Uy, esos son los pasajes que uno no quiere estudiar. Ahí es donde lo que vamos, aquí es donde si uno no quiere predicar toda la palabra,
Entonces ahí es donde uno se saltaría el libro de Nahum. Y entonces quizás se adelantaría a Habacuc, pero no, mis hermanos, hay que ver todo el consejo de la palabra de Dios. Dice, Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Entonces no es que la Biblia hable de la ira de Dios porque sí. Aquí notamos, es de aquellos que se le oponen a Dios. Y uno diría eso. Mucha gente dice, no, Dios es amor. Claro, Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es ira. Y Dios es amor para con los suyos, pero Dios está irado contra los que se le oponen y contra sus enemigos. Sin embargo, hay mucho que ver aquí, por supuesto. ¿Qué dice el versículo 3? El Señor es lento para enojarse. Y ahí es donde me encanta, aun cuando la Biblia habla de la ira de Dios, pero también coloca ese contraste. Pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Sí, Dios se aira, pero, nuevamente, la ira de Dios no es como la nuestra. A la vez que la Biblia enseña de que Dios sea ira, pero también dice, pero es lento para enojarse. Nuevamente, pensemos en Nínive, porque este profeta Nahum habla directamente contra Nínive y va a mostrar la destrucción que va a venir sobre Nínive y ya no hay remedio. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Vuelvo y les digo, Dios envió a Jonás y salvó a esa ciudad, pero luego ellos mismos destruyeron al pueblo de Dios 40 años después. Y pasaron aproximadamente 100 años y aproximadamente unos 40 después de que Nahum profetizó. Dios es paciente, pero al final son enemigos, son malvados, son perversos. ¿Qué tiene que hacer Dios en su justicia? Castigar. Así que ahí está. Más bien yo diría esto, hay gente que dice, no, yo no sería capaz de creer en un Dios que se aira. Yo diría lo contrario. Yo no soy capaz de creer en un Dios que no se aira. ¿Por qué? Porque esta es la pregunta. Pensemos en nosotros. ¿Alguna vez te has enojado, te ha dado ira por la injusticia de este mundo? ¿Alguna vez te has airado justificadamente contra alguien que ha hecho el mal, que ha hecho el daño? Repito, el violador, ¿cómo se siente uno? Porque a mí no me gusta mucho ver noticias, realmente no muestran ninguna solución, pero ¿de qué hablan las noticias? De toda la maldad que comete este mundo, ¿y no lo indigna a uno eso? ¿Y es justa la ira? Sí, pero ahí es donde vamos. Si a nosotros nos hace sentir, digamos, ¿cómo decirlo? Y nos hierve la sangre cuando vemos ese tipo de cosas. Si nosotros nos sentimos mal con las injusticias y hasta reclamamos y exigimos justicia, la pregunta es, ¿y Dios que es santo, justo y perfecto? Eternamente más que nosotros, por supuesto. ¿Él no debería de sentir ira contra la maldad de este mundo? Y aparte de eso, contra las personas que hacen y hacen y hacen daño y mal y mal y mal y nunca se arrepienten y entre más viven, más mal hacen. Ahí es donde vamos, ahí sí yo diría, ¿dónde está Dios? Pero la Biblia dice, Dios, sí, Dios se aira contra estas personas. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 1, versículos 5 al 8? Ante la presencia de Dios las montañas se estremecen y las colinas se derriten. Qué lenguaje tan fuerte, y la tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Ante la presencia de Dios, aún las montañas tiemblan y se derriten. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre no tiene temor de Dios, pero llega el momento en que entonces Dios lo destruye. Versículo 6, ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? Sí, la Biblia habla de la ira de Dios. ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. ¿Es bíblico entonces hablar de la ira de Dios? Absolutamente. Versículo 7. El Señor es bueno. Y si vemos, contrasta. ¿Pero qué dice? El Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Qué verdad tan preciosa. Entonces, Dios es bueno y es un refugio para los que se refugian en Él. Pero para aquellos que no se refugian en Dios, ¿qué tienen? La ira de Dios. Entonces ahí es donde vamos, mis hermanos. Por eso es que creemos en la grandeza e importancia del Evangelio. Y ahí es donde también diría, por eso es tan importante hablar de la ira de Dios. Voy a colocar este ejemplo para ustedes que son padres. ¿Acaso no le enseñaron a sus hijos a no meter la mano en la estufa? ¿O en el switch? ¿Por qué? Porque ustedes saben que eso es peligroso y lo dicen porque lo hacen porque los ama. Ahora, pregunto, por ejemplo, esto es muy importante. ¿Es importante el fuego? Por supuesto, tan importante que con él hacemos de comer. Pero a la vez, si yo no sé controlar, si yo meto mi mano en el fuego, ese fuego que puede ser útil para calentarme o para una velada en la noche o para hacer de comer, es el mismo fuego que me puede destruir si yo no tengo cuidado. Esa misma electricidad que es la que hace posible que hoy tengamos focos eléctricos, que hoy tengamos electricidad y podemos tener pantallas digitales y podemos hasta tener conexión a internet. Esa misma energía, si yo no tengo cuidado, me puede electrocutar y me puede matar. Esa es la realidad, ¿cierto?
Esa es la misma verdad de Dios. Dios es santo, puro y perfecto, y Él es amor, y Él es gracia y misericordia. Pero cuando Él es mi refugio seguro, cuando yo descanso en Él, cuando yo me arrojo a Él, cuando yo confío en Él, pero cuando soy su enemigo, mis hermanos, es peor que el fuego. Es peor que una descarga eléctrica. Dice que su furia desmenuza, mis hermanos. Entonces es una verdad que no podemos negar de la palabra. Versículo 8. Pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Aquí es donde digo, qué bendición para aquellos que por gracia podemos no solamente ser llamados amigos de Dios, sino hijos de Dios. Pero si yo no soy hijo de Dios, ahí sí digo, tengo que temblar, tengo que temer. Entonces vemos, mis hermanos, es una verdad que está en la palabra. Esto hace parte del carácter de Dios. Precisamente aquí es donde quiero ir. Quiero hacer algo que no hago constantemente en esta serie, que es ir a otros libros, pero quiero mostrar que no solamente Nahum habla de la ira de Dios. Les podría traer muchísimos pasajes, solo unos cuantos. Veamos lo que dice Salmos, capítulo 5, versículos 4 y 6. Oh Dios, la maldad no te agrada. Esa es una verdad. No puedes tolerar los pecados de los malvados. ¿Qué dice el versículo 5? Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Entonces vemos, sí, gracias a Dios estamos en Él como refugio, pero si somos sus enemigos, ay de nosotros. Precisamente dice el versículo 6, destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Y lo que digo, cuando uno solamente escoge ciertos pasajes de la Biblia, pero no, mis hermanos, no pueden ser ciertos pasajes, tiene que ser toda la palabra de Dios. Y la Biblia también habla de la ira de Dios. Salmos 7:11, Dios es un juez honrado. Qué verdad tan preciosa. Dios es un juez justo, pero dice todos los días se enoja con los malvados o está airado con los malvados. Si tienes Reina Valera 1960, dice que Dios está airado todos los días contra el que hace lo malo. Entonces, ¿se lo está inventando Alex? Yo lo digo con mi corazón. Si yo tuviera que elegir ciertos pasajes, bueno, yo quizá no elegiría los pasajes de la ira de Dios. Pero aquí no se trata de elegir, sino de mostrar a Dios como es. Ahora alguien podría pensar, Alex, pero hay un problema. Me estás mostrando solamente versículos del Antiguo Testamento. Y por eso tú encuentras personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no se parece en nada al Dios del Nuevo Testamento, que porque es verdad. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, es un Dios enojado, es un Dios destructor, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de misericordia. Por eso muchos hasta contradicen eso y dicen, no, yo me quedo con el Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Yo diría, bueno, también pasa lo mismo. Eso es cuando lees el Nuevo Testamento con anzuelo, sacando ciertos versículos y aparte de su contexto, porque aquí quiero decirlo, Dios es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y a mí me parece todo lo contrario. En un sentido, yo le temo más al Dios del Nuevo Testamento. Esos que dicen que es que el Dios del Nuevo Testamento es solo amor y misericordia, para mí es lo contrario, porque estamos viendo. El Antiguo Testamento también dice que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es lento para airarse, que Dios tiene mucha paciencia aún con los pecadores. Y también dice que Dios es amor, justicia, misericordia, pero también dice que Dios es ira. Pero creo que si hay una parte de la Biblia que habla de la ira de Dios es el Nuevo Testamento. Te invito a que leas Apocalipsis. Pero no solamente Apocalipsis, te invito a que leas los Evangelios. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Yo le temo más a un Dios que puso a su Hijo en una cruz. Y saben, si hay uno que habló de ira, fue el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 36. En el mismo capítulo donde Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, allí en ese mismo capítulo, en Juan 3:36, dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Qué verdad tan gloriosa. Pero esto lo dijo Jesús. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Es lo que digo. Eso es cuando uno no lee la Biblia como le conviene. Aún en el Nuevo Testamento, Jesús mismo dijo, y ahí es donde vamos, crees en Cristo. Ya puedes respirar, ya puedes descansar. Si crees en el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Pero si no creemos en el Hijo, si nos rehusamos a vivir para Él, a obedecerlo, a honrarlo, ¿qué dice? Permanecemos bajo la ira de Dios. ¿Y quién lo dijo? El mismo Señor Jesucristo. Ese mismo Dios que muchos dicen, este sí es el Dios con el que me quedo, un Dios de amor. No, Él también habló de la ira de Dios. Precisamente en Romanos capítulo 1, versículo 18, y de verdad podría traer muchos versículos, pero creo que con estos versículos basta y es suficiente para demostrar que la ira de Dios hace parte de su carácter. Dice Romanos 1:18, este es el apóstol Pablo, pero Dios muestra que su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. Entonces, mis hermanos, ese es el punto. El Nuevo Testamento sí habla de la ira de Dios. Es el mismo Dios, un Dios tierno, amoroso, compasivo con aquellos que se refugian en Él,
pero un Dios airado con aquellos que se oponen a Él. Entonces nuestro primer punto es que la ira de Dios hace parte del carácter de Dios, no es un invento de algunos teólogos, como muchos dicen. No es un invento de algunas personas que quieren usar la ira de Dios para meter terror, tampoco, porque aquí es donde vamos. El problema de este tipo de temas es cuando no vamos al centro, al Evangelio, pero ya vamos a ir allá. El primer punto debe quedar claro: Dios es un Dios de ira contra el malvado, contra el pecador, contra la maldad, y es bíblico. Pero esto nos lleva al segundo punto que a mí me parece tan precioso, porque aquí nuevamente, si la Biblia no enseñara esto, y ahí es donde voy, si Dios no tiene ningún problema en mostrar que Él es un Dios de ira, ¿por qué lo queremos esconder nosotros? Pero aquí nuevamente digo, gracias a Dios por su ira. Porque por la gracia de Dios, tú y yo que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios. Y saben que aún para nosotros la ira de Dios es preciosa, es magnífica. ¿Por qué? Veamos nuestro segundo punto en los versículos, en el capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el final, perdón, capítulo 1, versículo 9 hasta el final, y en el capítulo 2 hasta el final, que es el versículo 13. Y aquí quiero que veamos que la ira hace parte del cuidado de Dios. Y antes de ir directamente a Nahum, porque lo vamos a ver a la luz de este profeta, nuevamente pensemos en aquellos que son padres. Ha habido algo que, no soy padre, pero la experiencia un poquito que tengo me ha enseñado, y por las personas que me han contado esto que son padres, ¿quieres tú, como decimos nosotros, echarse el bolsillo a una persona? Muéstrale gratitud o muéstrale buena cara a sus hijos. ¿Quieres echarte de un enemigo a una persona? Muéstrale mala cara a sus hijos. Hazle el feo a sus hijos, ¿no es verdad? Yo he escuchado a mis propios padres decir, no, es que esa persona, ¿cómo no la voy a apreciar tanto si como quiere a mis hijos, como ama a mis hijos? Ah, pero que vaya y le haga algo. Aquí quiero contar una anécdota muy personal, y de hecho la voy a usar, y perdónenme por eso, pero alguna vez la conté, hoy la quiero repetir, quizá algunos no la han escuchado. En el barrio en el que yo me crié había una persona, un joven, bueno, en esa época era un niño, que mis hermanos, como decimos nosotros, no me podía ver. No porque fuera ciego, sino porque en el momento en que ese niño me veía, como decimos en nuestro contexto, me cascaba siempre. Yo no sé por qué. No me podía ver porque a mismo carrera contra Alex y le daba sus coscorrones, sus pescozones. Y no sé si alguno se acuerda que alguna vez lo conté. Y eso fue por mucho tiempo, años, hasta que se dejó ver de mi mamá. Y mis hermanos nunca más. Mi mamá le agarró carrera a ese muchacho, lo persiguió hasta la casa y él se escondió, creo que debajo de la cama, pero mi mamá le dijo, si vuelves a tocar a mi hijo, te las ves conmigo. Y saben, mi mamá estaba airada. Pero gracias a Dios, porque hasta el día de hoy, creo que tristemente ese muchacho murió hace algún tiempo, pero después me veía y se sonreía conmigo, y me saludaba, muy amable, nunca me volvió a tocar. Gracias a Dios por ese día que mi mamá se airó. Ese es el punto que vamos a ver. Porque Dios también usa su ira para cuidar a los suyos, para cuidar a sus hijos. Precisamente, ¿qué dice Nahum, capítulo 1, versículos 12 y 13? Esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Y aquí está, oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Y ahí es donde vamos. Dios castigaba a Israel porque era su pueblo, porque eran sus hijos. Y cuando un hijo es rebelde, mi mamá me corregía a mí, y fuerte, pero gracias a Dios por la corrección de mi mamá. Pero una cosa es que mi mamá me corrija porque es mi mamá, porque quiere el bien para mí. Otra, que venga un aparecido a querer pegarme. ¿No es verdad? Y ese es el problema. Una cosa es que Dios corrija a sus hijos. Otra, que venga otro a hacerle daño a los hijos de Dios. Ahí es donde Dios dice y saca su ira y dice, un momento, es que no están solos. Y Dios corregía a Israel, pero ¿saben qué hacían los asirios cuando Dios corregía a Israel? Se aprovechaban de ellos, y Dios dice, no, mijitos. Ustedes no son mis hijos, con ustedes lo que es con ellos es conmigo. Así que si se van a enfrentar a mi pueblo, pues yo los voy a enfrentar y los voy a desmenuzar y los voy a destruir. Vemos que la ira de Dios es correcta, y es donde vamos. Dios defiende a los suyos, Dios cuida a los suyos. Eso no significa que no tengamos problemas y dificultades. Pero mis hermanos, aún Dios usa su ira, es lo que Dios está diciendo. Los voy a destruir, van a desaparecer. Sí, pueblo, yo te castigué, pero a ti porque te amo. Pero a ellos los voy a castigar porque te están haciendo daño, y yo no voy a permitir que toquen a mis hijos. Gloria a Dios por esa verdad. A mí me parece muy preciosa. Precisamente dice el versículo 13, ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Así que cuando estos vienen a aprovecharse porque estoy corrigiendo a mis hijos, imaginémonos eso, que el papá le esté dando, digamos, una pela a uno, lo esté corrigiendo y llegue otro aparecido a darle más duro todavía. ¿Es cierto? ¿Qué dice el papá? Un momentico, es que es mi hijo, yo lo corrijo, pero tú no. Nuevamente, ¿a alguien le ha pasado que venga otro a querer corregir a sus hijos? ¿Cómo te pones? Aunque tú sepas que tu hijo actuó mal, pero tú dices, pero yo sé que actuó mal, pero yo soy el único que tengo potestad de corregirlo.
Y esa es la realidad. Y pasa, muchas veces Dios nos corrige, nos disciplina, pero ¿qué pasa cuando a veces vienen los pecadores malvados a hacernos daño a los hijos de Dios? Dios dice, hey, no están solos. Por eso yo doy gracias a Dios por un Dios que se aira contra la maldad de este mundo, se aira cuando alguien quiere hacerle daño a los hijos de Dios. Ese es el Dios que está mostrando allí la palabra de Dios y creo que es una verdad preciosa. Capítulo 1, versículo 15. Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias. Notemos este lenguaje. Trae un mensaje de paz. Celebra tus festivales, oh pueblo de Judá, y cumple todos tus votos, porque tus enemigos perversos no volverán a invadir tu tierra, serán destruidos por completo. Nuevamente traigamos la ilustración que decía ahora de mi experiencia, de la experiencia de mi anécdota. Mis hermanos, yo podía ahora salir tranquilo a jugar y no importaba si estaba este muchacho, no saben, claro, yo nunca le hice daño, pero no saben cuán tranquilo me sentía, porque yo sabía, él me pone una mano encima y ¿quién me defiende? Sale a mi mamá a defenderme y ahí es donde vamos. Y eso es lo que Dios dice, ahora puedes traer un mensaje de paz. Dios está contigo, Dios está de tu lado y puedes estar tranquilo. Porque aquellos que te oprimían ya no van a estar contra ti, porque Dios ha salido a defenderte. Es lo que dice la palabra de Dios allí en Nahum. Nuevamente, ¿no te parece precioso eso? Entonces yo sí digo, la ira de Dios, gloria a Dios por la ira de Dios. Este es el Dios que yo quiero. Un Dios que está airado contra la maldad. Un Dios que está airado contra el pecado. Un Dios que se ofende cuando alguien le pone una mano encima a sus hijos. Gloria a Dios por ese Dios. Ese es el Dios que realmente yo quiero. Entonces, es que ¿cómo vamos a hablar de la ira de Dios? Qué verdad tan preciosa. Yo quiero a este Dios. Nahum capítulo 2, versículo 2. Aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Dios va a castigar a estos asirios que se aprovecharon de mi pueblo. Dios va a destruir a estas personas que quisieron destruir a mi pueblo. ¿Se aira a Dios? Sí, pero ¿contra qué? Contra la maldad. Entonces, aquí estamos en este segundo punto y espero que esté quedando claro. Solo unos versículos más allí de Nahum para que esto quede todavía más claro. Capítulo 2, versículos 11 al 13, últimos versículos de este capítulo. ¿Dónde está ahora la magnífica Nínive? Esa guarida repleta de cachorros de león. Era un lugar donde la gente, como leones con sus cachorros, caminaba libremente y sin temor. Ahí es donde vemos. Realmente se sentían muy grandes, muy fuertes, muy poderosos. Se aprovechaban de su fuerza. Pero ¿qué dice el versículo 12? El león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona. Llenaba la guarida de presas y sus cavernas con su botín. ¿Pero de qué se trata? Esto es lenguaje simbólico, porque ¿qué dice el versículo 13? Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en la batalla. Nunca más saquearás las naciones conquistadas. No volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. ¿De dónde tenía la fuerza esta gente? O mejor, ¿para qué utilizaba la fuerza y el poder? ¿Para qué utilizaban ellos sus carros de guerra, mis hermanos? Para oprimir a otros, para destruir a otros, para hacerle daño a otros. ¿Y qué es lo que Dios dice? Pero esto se va a acabar, voy a intervenir. No voy a permitir que esto siga sucediendo. ¿Dónde estás tú, que eras tan magnífica? Ahí es donde vamos. Nínive era la capital y era la potencia de esa época. Era como ver hoy a Rusia o China. Y hasta lo que uno a veces se pregunta, yo a veces pienso tanto en eso, las potencias mundiales. ¿Qué hacen las potencias mundiales? Muchas veces se aprovechan de las personas más necesitadas, de los países hasta a veces más pobres. A veces sencillamente van y saquean las riquezas de otros países, de otros lugares. Y claro, ellos empiezan a ser grandes, fuertes y poderosos a costa de los otros. No es nada nuevo. Pero ¿qué dice Dios? Pero un día yo voy a destruir todo eso que ellos han construido. Y un día no van a volver a escuchar su triunfo y su victoria porque lo han hecho a costa de otros. Dios está irado contra esa maldad. Pero ¿por qué lo hace también Dios? Porque Dios cuida a los suyos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que ya lo mencionábamos un poco en la introducción, pero aquí quiero enfatizar esta verdad de una manera más fuerte todavía, y es en segundo lugar, y eso nos lo muestra particularmente este capítulo 3 de Nahum, y es que la ira de Dios también está en la justicia de Dios. Lo decía, no es una ira desbordada, no es una ira sencillamente por emociones, es una ira justa, es una ira justa. Cuando Dios ejecuta su ira, lo hace como actos de justicia. Ya lo podemos estar viendo en los versículos que vimos anteriormente. Dios va a traer justicia contra aquellos que le han hecho mal a su pueblo, a sus hijos. Y no es que Dios se va a exceder, Él va a pagar lo que merecen estos pecadores. Por ejemplo, ¿qué dice el capítulo 3, versículo 1? ¿Qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentira. Está saturada de riqueza y nunca le faltan víctimas.
Entonces vemos, Dios va a traer justicia. No es que Dios va a castigar a Nínive porque sí, porque le plació, porque Dios es un arranque de ira, como puede hacer un padre, tiró un palo y le cayó allá a su hijo y lo golpeó, no. Porque en un arrebato de ira se amarreó a su hijo, lo golpeó tan fuerte que después se lamenta y se arrepiente, no. ¿Qué dice? Esta ciudad llena de crímenes y mentiras. Y Dios la ha soportado mucho, pero llega el momento en el que Dios dice, no más, te voy a pagar lo que mereces. Capítulo 3, versículo 4. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa, hermosa pero ¿qué? E incrédula, la amante con encantos mortales. Qué frase tan impresionante. Sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizo a la gente por todas partes. Es decir, es un lenguaje poético porque este libro también es un poema. En la antigüedad los profetas escribían de esa manera, o la literatura antigua se caracterizaba por eso, por escribir todo a través de poemas. Aparte de eso, porque era una de las mejores maneras en la que tú recordabas. No todo el mundo tenía un libro. Así que digamos que se lo aprendían más fácilmente de memoria como poemas. Pero ¿qué está diciendo aquí en este poema tan fuerte? ¿Qué es lo que está diciendo? Esta ciudad se aprovechaba de los demás. Como, digámoslo como esto, como si fuera como una mujer hermosa que se aprovecha de su hermosura para seducir a las personas y sacar provecho de ello. Y eso es lo que está diciendo. Esta ciudad seducía a las demás naciones, hacía pactos, alianzas, pero después, como decimos nosotros, le clavaba el puñal por la espalda. Dios no va a juzgar a Nínive sencillamente porque sí. Dios está siendo justo con esta ciudad. Nuevamente, Dios pudo haber destruido Nínive 140 años atrás y hasta haber impedido que ellos hubieran subyugado al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios fue paciente, pero llegó el momento en el que dijo, no más. Capítulo 3, versículo 8. ¿Acaso eres mejor que la ciudad de Tebas, situada en el río Nilo y rodeada de agua? Estaba protegida a su alrededor por el río, con el agua por muralla. Aquí es interesante, se coloca una comparación de una ciudad llamada Tebas que fue destruida en su momento. Y lo que Dios dice es, ¿y acaso creen que Nínive era mejor? Es lo que sucede con las personas en su pecado y en su maldad. Es lo que sucede cuando nosotros no conocemos la gracia del Evangelio. ¿Qué pasa con la persona mala? Ella no se siente tan mala cuando se compara con alguien más malo. Alex comparado con Adolfo Hitler, no, es un angelito, no es verdad. Y yo creo que hasta cualquier persona, por mala que sea, el borracho, el mentiroso, dice, no, yo soy muy bueno. ¿Por qué? ¿Con quién se compara él? Con los malos, el que cree que son malos, malos. Pero ahí es donde vamos. ¿Pero cuál es el estándar de Dios? Lo que digo, Alex comparado con Hitler, mejor dicho. No le hacen falta sino alas para volar, pero Alex comparado con Jesucristo. El estándar de perfección, de santidad. Definitivamente el peor de todos los pecadores. Y eso es lo que está pasando allí. ¿Qué pasaba con los ninivitas? Ellos sabían que eran malos, pero ¿con quién se comparaban? Con los demás. Es lo que a veces pasa con la gente, se compara con lo que digo, con lo peor de esta cultura, de esta sociedad, para sentirse mejor, pero al final, ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? Todos somos pecadores que mereceríamos el justo castigo de Dios. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 16? Tus comerciantes se han multiplicado hasta llegar a ser más numerosos que las estrellas. Qué fuerte, y aquí es donde esto toca profundamente en nuestras vidas. ¿Cuál era el problema de Nínive, mis hermanos? Vemos corrupción en todas partes. ¿Saben qué hacía el comercio? Se aprovechaba de los demás. Pero son como una nube de langostas que despojan la tierra y alzan el vuelo. Nuevamente aquí coloquemos en contexto, con toda esta situación de esta supuesta pandemia, ¿qué ha pasado? La inflación, ¿no? Todo está más caro y sigue subiendo. Pero realmente esa es la pregunta, ¿por qué? No debería ser al contrario. En una situación de estas no debería estar todo más barato. Personas se han quedado sin empleo y aparte de eso todo sube. ¿Sí? Ese es el punto. Mis hermanos, Dios dice que eso es terrible, que eso también es pecado. También lo veíamos hace 8 días, tan pecado como matar. Sin embargo, esa es la gran realidad. Cuando yo miro esto, digo, al final, todos somos tan pecadores. El hombre no se sacia con nada. El hombre siempre quiere más y más y más y muchas veces no se da cuenta que por querer más abusa de los demás. Abusa del más bajo, del más pobre. Mis hermanos, esa es la gran realidad y no critiquemos, no condenemos. Quiera Dios que esta palabra esté hablando en nuestras vidas porque a todos nos pasa. Puede ser que en momentos nosotros estemos abajo, pero vaya que Dios nos permita subir. Mira al político, mira lo humilde que es antes de subir al gobierno, pero míralo cuando sube, cuán arrogante es. A cualquiera de nosotros nos pasa. Quizá nosotros somos pobres y nos lamentamos, vaya que consigamos dinero si no empezamos a mirar a los demás por encima del hombro. Porque recordemos, eso también es lo que nos está diciendo este libro. No nos comparemos con el de al lado, mejor preguntémonos. Y aquí es donde voy. Cuando yo pienso en esto digo, y muchas veces lo he mencionado, si Dios le pagara a Alex con su justicia perfecta, ¿qué merecería Alex?
Quizá haya personas que me estimen y solamente vean mi sonrisa y dirían, "Ah, no, Alex se merece mucho". No. Dios más que nadie sabe que Alex es un pecador, que si Dios derramara su justa ira sobre este pecador, sería exterminado. Porque esta es la pregunta. Si hoy Alex hace parte del pueblo de Dios, si tú y yo hoy somos hijos de Dios, es solo por gracia, no porque nos lo hayamos ganado. ¿O quién de nosotros nació en la nación de Israel? ¿Quién nosotros es hijo de Dios por naturaleza? Ninguno. En otras palabras, nosotros somos igual que los asirios, pecadores, malvados, perversos, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y aquí es donde entra la verdad preciosa del Evangelio, aquí es donde debe empezar a brillar la verdad de Cristo. Dios nos ha salvado, porque aquí es donde vemos, quizá nosotros hemos abusado de otra persona. ¿Qué dice el capítulo 3, versículo 19? Y precisamente, mis hermanos, con este versículo termina el libro de Nahum. Nahum termina allí en el capítulo 3, versículo 19. Y es curioso, el libro termina con una incógnita. Tu herida no tiene remedio. Tu lesión es mortal. Todos los que se enteren de tu destrucción aplaudirán con alegría. ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Y es donde voy. ¿Saben qué es tan fuerte? Que la ira de Dios es tan real que la Biblia dice que cuando los malvados realmente son castigados por mano de Dios, los que sufrieron a manos de los malvados se alegran. Entonces, ¿por qué si hasta la gente se alegra cuando la persona malvada recibe su justo juicio? ¿Cómo es que nosotros vamos a decir, yo no puedo creer en un Dios de ira, porque es que cómo puede ser que Dios castigue a las personas? Claro, quizá a veces personas dicen, no, pero es que Dios castigó a inocentes. No sabemos, dejemos el juicio a Dios, Dios sabe cómo hace las cosas. Pero ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? ¿Saben cómo termina este libro diciendo, haciendo esa pregunta? ¿Dónde se puede encontrar a alguien que no haya sufrido tu constante crueldad? Entonces, Dios, ¿a quién le está ejecutando su ira, su justo juicio? A personas que hasta quién sabe cuántos estarían diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a soportar o nos vas a permitir soportar la maldad de estas personas? Llegó el momento en el que Dios ejecutó su justo juicio y ¿saben qué dice? Y cuando las personas vean el castigo de los malos, van a aplaudir. Van a aplaudir. Y lo que digo, eso no solo del Antiguo Testamento, léete Apocalipsis. La Biblia dice que cuando el Señor ejecute su juicio contra la maldad de este mundo, el cielo va a irrumpir en cantos de júbilo y alegría y tanto los salvos como los ángeles se unirán en la eternidad y dirán, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y dará gloria a tu nombre? ¿Y cuándo va a suceder eso? Que los ángeles y el coro celestial va a cantar y va a irrumpir en júbilo y alabanza a Dios cuando Dios ejecute su justa ira sobre el mundo pecador. Sin embargo, aquí es donde viene para mí la parte más importante. ¿Cuál es la parte más importante? ¿Recuerdan el versículo que veíamos ahora de Juan 3:36, donde Jesús dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo está bajo la ira de Dios? Quiero volver a ese versículo porque quiero que pensemos en esto. Dice la palabra de Dios, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. ¿Saben qué es lo que más me encanta a mí de hoy entender? Que Dios es un Dios de ira. ¿Saben qué es lo que me parece más precioso? Que yo hoy, por gracia, no tengo que temer a este Dios. ¿Saben por qué? Porque si yo hoy he creído en Cristo Jesús, tengo vida eterna. ¿Y qué dice allí el versículo tan precioso? Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y ese es el punto. Sin Cristo, ¿estoy qué? Bajo la ira de Dios justa, perfecta. Pero con Cristo he sido liberado de la ira de Dios. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué? Quisiera que pensáramos nuevamente en un pasaje que citó Jesucristo. Palabras de Jesús, Juan 5:24. Les digo la verdad, y aquí Jesús está hablando con líderes religiosos. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Jesús repite esto, pero ¿qué dice allí la palabra de Dios? Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y esta es la pregunta. ¿Por qué tú y yo sí hemos creído en Cristo Jesús? Y para mí esta es la verdad más gloriosa e impresionante del Evangelio. Porque si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, hoy ya no tenemos que tener temor de la justa ira de Dios. Porque alguien sufrió la ira por nosotros. Porque alguien sufrió la ira por nosotros. Qué verdad tan gloriosa, mis hermanos. Por eso que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, Él como un Padre tierno y amoroso nos disciplina.
Y muchas veces trae juicios, pero de disciplina para con sus hijos, pero ya no nos condena. Esa es la gran realidad. ¿Saben por qué? Porque lo que nos enseña este libro de Nahum es verdad. La ira de Dios es justa, pero la ira de Dios también es para proteger y cuidar a los suyos. Y tú y yo no éramos hijos de Dios, pero al creer en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios y ahora Dios utiliza su ira, su furor, pero para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Y sí, muchas veces Él nos corrige y nos disciplina, pero ¿por qué? Porque nos ama. Por eso quiero recordar Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces esa es la gran realidad. No significa que por ser hijos de Dios y tener a Dios de nuestro lado y que Dios está irado es contra los malvados, pero ya no contra nosotros, no significa que todo va a estar bien. Significa que si mi padre me tiene que corregir, me corrige. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Y es donde vamos. Ese es el problema de los que muchas veces quieren ignorar la ira de Dios. Es real, pero los que enfatizan tanto la ira de Dios. La ira de Dios ya no es para los hijos de Dios. Tú y yo podemos descansar. Nunca nuestro Padre va a estar airado contra nosotros. Sí, Él nos disciplina, pero porque nos ama. Pero la ira de Dios está sobre los incrédulos, los que rechazan a Cristo, aquellos que odian a Dios. Por eso que dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Y aquí dice, sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Y aquí es donde esta verdad me parece tan fuerte. Cristo sufrió. ¿Qué sufrió Cristo? Allí dice la muerte física, pero aquí quiero traerles, digamos que es una verdad tan gloriosa, que al estudiar esta verdad, mis hermanos, uno realmente queda maravillado. ¿Sabían ustedes que la palabra ira, en el idioma original en hebreo, también puede traducirse como copa? ¿Recuerdan que la noche antes de Cristo morir en la cruz, Él estaba orando, dice la palabra de Dios, que estaba sudando como grandes gotas de sangre? Que Cristo estaba en una agonía tan impresionante. ¿Y creen ustedes que Cristo estaba sufriendo por los clavos en sus manos y en sus pies? Y no quiero decir que los clavos no dolieron. No quiero decir que la corona de espinas en las sienes no le hicieron sufrir dolor físico a Jesús. Claro que sufrió. No quiero decir que los latigazos y su carne desgarrada no fueron un dolor impresionante. Por supuesto, yo no quiero minimizar el dolor físico de Cristo. Pero Cristo no estaba allí diciendo, Padre, que no me claven en una cruz. Cristo estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué era lo que realmente Cristo estaba sufriendo en esa cruz? Más que latigazos, más que perforaciones en sus manos y en sus pies. Cristo estaba sufriendo la copa, la ira divina que merecíamos tú y yo. Por eso es que en esa cruz, ¿saben qué hizo el Padre? Sí, los judíos y romanos lo clavaron en esa cruz, pero ¿saben qué hizo el Padre? Abandonó a su Hijo. Le dio la espalda a su Hijo, porque Dios no soporta el pecado, porque Dios no soporta la maldad. Y Dios trató a su Hijo como maldad, como maldición. Dios trató a su Hijo con ira y descargó su ira sobre su Hijo perfecto, para que a ti y a mí hoy nos tenga amor, misericordia y compasión. Por eso, cuando yo entiendo la ira de Dios, digo, si yo quitara la ira de la palabra, no conocería el Evangelio verdaderamente. Hoy sé que tengo un Padre en los cielos, el Dios eterno, y sé que sus ojos me miran con ternura y compasión. Y aun cuando fallo y cometo errores y hasta peco, ¿saben? Él me corrige y me disciplina porque me ama y yo ya no tengo temor de la ira de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque Cristo la sufrió por mí. Cristo la sufrió por ti. Por eso si yo quitara la ira de Dios, mis hermanos, quitaría el Evangelio. Pero no, la verdad es esta. Cristo sufrió por nosotros. Cristo bebió la copa de la ira de Dios que nosotros debíamos beber. Por eso Cristo lo dijo. Si tú crees en mí, dijo Cristo, tienes vida eterna. Pero si no crees en mí, la ira de Dios permanece sobre ti. Y ahí es donde vamos. Hemos creído en Cristo. Qué verdad tan gloriosa. Qué evangelio tan grande. Qué verdad tan preciosa. Hoy podemos identificarnos no con los asirios, sino con el pueblo de Dios, porque somos su pueblo por gracia. Y no éramos el pueblo de Dios, pero hoy somos el pueblo por lo que Cristo hizo por nosotros. Y aquí es donde viene para mí una de las partes más preciosas. Yo crecí en el contexto donde, claro, esto se enseñaba, pero uy, qué miedo. Cristo vino su primera vez a sufrir la ira. Para aquellos que creamos en Él, no suframos la ira de Dios la segunda vez que Cristo regrese. Porque sí, la segunda vez que Cristo regrese, Él va a traer su ira para castigar a los malvados y perversos. Pero ¿por qué tú y yo hoy podemos esperarlo con
alegría, con confianza, lo que les decía. Crecí en ese contexto donde qué miedo que Cristo venga, porque la Biblia dice que cuando Él venga, ¿qué? Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Ese es Jesús, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. La segunda vez que Cristo regrese, Él viene a hacer la guerra justa contra la maldad de este mundo. Pero porque tú y yo podemos decir, ven Señor Jesús, porque Él vino la primera vez a sufrir por nosotros, para que cuando Él regrese lo podamos esperar, valga la redundancia, con esperanza gloriosa. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos 3, 25 y 26? Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Somos pecadores? Absolutamente. Pero delante de Dios, ¿cómo nos ve? Justos, perfectos, porque Él entregó a su Hijo. Por eso precisamente quiero concluir con este versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, y que me encanta porque resume esta verdad preciosa. Dice Pablo, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Saben qué era lo que la gente escuchaba de los tesalonicenses? Ellos decían, estamos esperando a nuestro Salvador. Estamos esperando a Jesucristo con ansias, porque sabemos que cuando Él venga, Él va a destruir el mundo, no el mundo físico, que es lo que muchos piensan, sino la maldad. Cuando Cristo venga, Él va a pisotear a los enemigos bajo sus pies. Cuando Cristo Jesús venga, Él va a restaurar todas las cosas, Él va a quemar el pecado, la maldad, Él va a pisotear el mundo de pecado y de maldad, pero nosotros lo esperamos con ansias, porque Él con su muerte en la cruz nos libró de la ira que vendrá, y esa es la realidad. Hay un Dios de ira en la palabra, ira de Dios en la palabra absolutamente, y está desde Génesis hasta Apocalipsis. El libro de de Nahum nos lo muestra de una manera muy particular, pero aquí viene la pregunta. Si Dios no es un Dios de ira, ¿por qué entonces tuvo que colocar a su Hijo en una cruz? Dios es un Dios de ira, pero también de amor. Y Él descargó su ira sobre su Hijo para que a ti y a mí pudiera mostrarnos su misericordia, su gracia, su amor, para que a ti y a mí nos diera su salvación. Por eso el problema del ser humano no es económico, físico, sino espiritual. El problema nuestro no son relaciones humanas rotas, sino una relación rota con Dios, porque si no tenemos a Cristo, estamos delante de un Dios airado, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios lleno de ira. Pero ¿saben qué es lo verdaderamente glorioso? Si hoy estamos en Cristo, hoy podemos ver a este Dios que nos ve a nosotros con misericordia, con compasión. Lo podemos ver con amor, con gracia, y saber que podemos llamarlo nuestro Padre. Por eso quisiera que termináramos orando. ¿Quieres darle gracias a Dios por Cristo? Si tienes a Cristo, ¿cómo no dar gracias a Dios que nos ha liberado de la ira divina? Padre nuestro, que estás en los cielos, una vez más, tú más que nadie sabes el gozo que inunda mi corazón de saber que a ti te puedo llamar mi Padre, de saber que antes de conocer a Cristo, tu amado Hijo, de saber que antes de conocer esta gracia, estaba bajo tu ira. Y es verdad, es cierto que tenía que temer, pero gracias porque hoy podemos descansar. Gracias porque hoy no tenemos que temer a tu ira, al contrario, hoy nos gozamos y nos deleitamos en esta verdad. Porque sabemos que hoy nos miras con ojos de misericordia, con ojos de dulzura, aun a pesar de nuestras fallas y nuestros errores. Gracias, Padre, por permitirnos llamarte nuestro Padre y saber que lo somos, porque tú colocaste a tu Hijo en esa cruz para sufrir tu justa ira, para que hoy nosotros solamente alcancemos tus bendiciones, gracias y misericordias. Pero Padre, en esta hora, no solamente quiero dar gracias por esta tu iglesia que está aquí en este lugar, por mis hermanos que han creído en tu Hijo y que han sido libertados, libres de esta ira, tu ira justa y perfecta. Y no solamente pido por mis hermanos aquí, gracias por todos aquellos que han alcanzado esta gracia maravillosa en Cristo y han sido libertados de tu ira, pero a la vez, Padre, en esta hora, quiero pedirte algo. Cristo, si tú no has regresado, Padre, si no has enviado nuevamente a tu Hijo a aplastar la maldad de este mundo,
Y si nos tienes a nosotros, que no solamente nos gocemos y deleitemos en esta verdad de que hemos sido libres de tu ira, sino que hoy más que nunca proclamemos este mensaje glorioso. Sí, tú eres un Dios de ira, pero también eres un Dios tierno y compasivo. Lento para la ira y grande misericordia. Permítenos compartir esta verdad y que muchos otros alcancen esta misericordia. Permítenos dar un mensaje completo. Que no utilicemos esta verdad para infundir terror, sino al contrario, para mostrar la gran salvación que has traído por medio de tu Hijo, a quien pusiste en esa cruz y aplastaste bajo tu ira, para que hoy, al creer en Cristo, podamos ser libres y salvos eternamente y tener confianza de que aunque Cristo regresará hoy, somos salvos eternamente. Padre, que muchos puedan conocer esta verdad. Permítanos ser instrumentos de tu gracia, instrumentos que lleven esta verdad, saber que tú nos has salvado, no solo del infierno, no solo de nuestros pecados, sino de tu santa, perfecta y justa ira, pero que hoy nos has arrojado a tu gracia bendita. Gracias por esta verdad y que esta verdad nos llene de gozo, alegría, felicidad todos los días hasta el final, hasta que Cristo regrese. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén.